en la persona de Cristo, ¿ves? El Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver su naturaleza y sus oficios, ¿vale? La naturaleza y los oficios de Jesús. La semana que viene conoceremos el estado de Jesús. Hay dos estados en Jesús, veremos: el estado de humillación y el estado de exaltamiento. Hoy vamos a centrarnos en su naturaleza. En cuanto a su naturaleza, Jesús tiene una naturaleza doble, tiene dos naturalezas. En el momento que Dios se hace hombre, siguiendo la línea de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, pero tomando forma humana, Él entonces nace con dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. En el momento que cada una actúa, no deja de lado la otra. No es que cuando asume muchos dicen, ¿no? Cuando asume la naturaleza humana, deja a un lado la divina. No. Él tiene la divina y la humana juntas. Un texto en el que nos podríamos apoyar, este no lo tenéis, lo leo yo. Primera de Timoteo 3:16, dice así: e indudablemente grande es el misterio de la piedad. Este texto nos serviría también para la Trinidad. Fijaros con los ejemplos que habéis puesto, aparte de que nos hayamos reído y hayamos discrepado unos de otros, pero en sí podemos llegar a comprenderla, pero es un misterio. Entonces profundizar en ella muchas veces es difícil. También pues son como otras muchas cosas de la doctrina de Dios, tomarlas por fe y a lo mejor sin darle demasiada vuelta humana, ¿no? Entonces dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fijaos que este texto está dando todas las fases de la vida de Jesús, pero la primera es Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? No deja, aunque está manifestado en carne, no deja de ser Dios. Y luego hace un recorrido a cada faceta de su vida hasta que nuevamente es recibido en gloria. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la naturaleza divina. En cuanto a naturaleza vamos a ver la divina, la humana y luego la unión de las dos. La naturaleza divina. Bueno, como en todas las cosas, siempre se ha tratado de negar esto. Hay muchas religiones, por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesús sea Dios, que tenga una naturaleza divina. Él para ellos es un ser creado, como cualquiera de nosotros, un ser especial, eso sí, pero no divino. Nosotros no creemos eso porque la Biblia no nos enseña eso. ¿Y por qué creemos eso? Pues no solamente porque muchos se basan diciendo, bueno, es que Jesús nunca dijo el ser Dios. Fueron los que estaban alrededor los que decían, esto no es cierto. Jesús en muchísimas ocasiones dijo ser Dios, dijo poder hacer cosas que solo Dios puede hacer, y todo eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en primer lugar, poner dentro de la naturaleza divina sus aseveraciones. Y aquí sí que ya están preparados los que tenéis textos, bueno, todos, menos Herminia. A ver, Jesús declaró que Él y el Padre eran solamente uno. Y esto lo vemos en Juan 5:18, el que lo tenga preparado, y Juan 10:30. 10:30. Perdona, repite las dos citas que yo no tengo. Juan 5:18 y Juan 10:30. Venga, ¿quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Ah, Josué, venga. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que a Dios. ¿Ves? Decía que Dios, fijaros, que Dios era su Padre. Ahí podrían decir, bueno, pero es que tu Padre y tú no sois lo mismo. Pero dice, haciéndose igual a Dios. O sea, no solamente se marca esa diferencia de Dios Padre y Jesús, no, se hace igual a Él. Entonces vemos que Jesús mismo dijo ser Dios. Juan 10:30, otro texto en el que afirma
Esto, Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a preguntar. Yo y el Padre uno somos. yo y el Padre, uno somos. Entonces, aquí veis cómo se está atribuyendo la naturaleza divina, al igual que la del Padre. Esto en cuanto a la declaración que él hace de él mismo. Otro ejemplo de su aseveración, frente al sumo sacerdote, él declaró algo. Que alguien lea Mateo 26, del 63 al 64. Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Veis? Frente al sumo sacerdote él también primero calla, pero luego cuando tiene que responder, responde con la palabra justa, haciéndose igual a Dios. Después, en otras muchas ocasiones, he puesto una más como ejemplo, él dijo ser el Hijo de Dios. Juan 10, 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dice, yo soy hijo de Dios. Vale, él dijo ser el Hijo de Dios. ¿Os dais cuenta que en todos los textos que hemos leído, las declaraciones que Jesús hace siempre es contra las acusaciones de otros? Siempre todo el mundo trataba de negar esta divinidad en Jesús, y él mismo tenía que defender esa naturaleza divina que tenía. Ahora vamos a verlo en las aseveraciones del Espíritu. Primero hemos visto las aseveraciones de él mismo. Él mismo dijo ser hijo de Dios, él mismo dijo ser igual a Dios. Ahora, el Espíritu Santo, que él es el que ha hecho posible que tengamos la palabra de Dios, en distintos escritores podemos ver cómo inspiró esa palabra, ¿recordáis cuando hablábamos de la inspiración de la Biblia, en cuanto a que Jesús era el Hijo de Dios? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Vale? Ese verbo es Jesús, y está hablando del principio, de la eternidad pasada. O sea, él ya estaba en la eternidad pasada. Romanos 9:5. Sí, que lo tenga, que lo lea. Ahí lo tiene. ¿Vale? 9:5. Ah, vale. Estáis lentitos. Pero cada uno debería de haber buscado lo suyo y ya está. Se termina. 8:5. Romanos 9:5. Claro. Que se prepare el de Filipenses y el de Tito. Por eso, A ver. uno se tiene que preparar lo suyo. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Vale? Cristo, el cual es Dios. Nuevamente vuelve a afirmar esto. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Vale? O sea, él, siendo Dios, está declarando que lo era. 6. Ya lo has terminado, ¿verdad? 6. Ay, perdona. 2:6, sí, ¿verdad? Sí. Vale, ya está. Pues eso, siendo igual a Dios, lo está reafirmando, pero ahora sí añade, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él, aunque tenía esa divinidad, no hizo uso de ella muchas veces. Él cuando podía haberlo hecho, él sabía, porque por ejemplo si hubiera hecho uso de eso, a lo mejor no hubiera muerto a la hora de tener que sufrir cuando estuvo en la noche antes de ser crucificado, el dolor tan grande que él pasó, sus discípulos dormidos, viendo él todo lo que le esperaba como hombre. Él sabía lo que le esperaba, hasta llegar a sudar gotas de sangre. Imaginaros la fuerza, según está probado que eso se puede llegar a pasarle a un hombre, sudar sangre, pero es en un sufrimiento, en un caso de un sufrimiento extremo. Imaginaros cómo era el sufrimiento de Jesús. Él podía en este momento haber hecho uso de su divinidad y haberse librado de ese momento, pero ahí pudo más la parte humana, no la parte humana, entenderme, la naturaleza humana que tenía que terminar y seguir haciendo lo que había venido a hacer. Bueno, Tito 2:13.
Sí, no hacen caso. Buscan después. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vale? Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no solamente le está diciendo que es Dios, además es Salvador. ¿Ves? Es ¿Qué el Dios estás Salvador. escribiendo? Dame la Ningún hombre Biblia, que puede yo quería ir salvar. mirando. Dios puede Bueno, salvar. no, sigue. Bueno, vamos a ver ahora sus obras. En primer lugar, hemos visto las aseveraciones que son pruebas, ¿vale? De la naturaleza divina de Dios. Primero, él mismo dijo serlo. Segundo, el Espíritu Santo que inspiró a cada escritor afirma que lo es. Ahora vamos a ver sus obras. Jesús hizo obras que solamente Dios podía hacer. Una de ellas, perdonar pecados. Por ejemplo, esta que ha leído Alex nos serviría como Salvador. ¿Qué hombre puede perdonar pecados? Bueno, la Iglesia romana, sí, un cura puede perdonar pecados, pero sabemos que eso no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, Jesús podía perdonar pecados. Marcos 2, del 1 al 2. Ah, no, este no lo tenemos, porque son 12 versículos. Apuntároslos. Marcos 2, del 1 al 12. Que es cuando se empiezan a acusarle y cómo él se atreve a perdonar los pecados y hay una conversación. Lo leéis en casa. Otra prueba, esta sí que la tenéis, que todo juicio estaba en su mano. ¿De qué hombre está en su mano todo juicio? Sino de Dios. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Vale? Le dio autoridad a hacer juicio cuando es el Hijo del Hombre. Entonces se atribuye el poder hacer juicio, solamente con naturaleza divina podría. Después enviara al Espíritu Santo. Él dijo que enviaría. ¿Quién puede enviar al Espíritu Santo sino el propio Dios? Juan 15:26. Y tiene Ay, 15. perdón. Tiene mi Lo siento. Biblia. Es que estaba escribiendo. No, es que me gusta seguirlo todo y como le he dejado la Biblia. Pero cuando venga el Consolador, aquí quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Vale? Entonces vemos que qué obra más grande que enviar al Espíritu Santo, si no es Dios. Y luego además sigue diciendo, porque Él dará, ¿cómo lo dice? Testimonio de mí. Testimonio de mí. Porque es el mismo, volvemos otra vez al misterio de la Trinidad. Después resucitaría de los muertos. ¿Quién? Sino Jesús, el único, puede resucitar de los muertos. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Vale? Es la omnipotencia. Jesús se atribuye el mismo atributo que Dios, el ser el Todopoderoso. Mateo 28:18 y Apocalipsis 1:8. Y ahora que lo tiene, lo lee. Jesús Gracias. se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Vale? Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Os parecen pocas pruebas de la divinidad de Jesús? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vemos que este texto lo damos como ejemplo del Todopoderoso, pero va mucho más allá. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, es eterno. Ninguno de nosotros somos principio y fin. No tendremos un fin, porque somos eternos en cuanto a futuro, pero sí pasado. Aquí se muestra cómo Jesús, aun siendo de carne y hueso, en ese momento era divino. El que ha de venir, aquí hay promesa. No solamente estoy ahora aquí y me voy a ir, sino que volveré. Y por fin diciendo, el Todopoderoso. Vale, ahora estas son obras de Él. Vamos a ver ahora, estas son las que Él dijo hacer. Ahora vamos a ver las que se le atribuyen a Él. Os doy repaso porque os veo caritas de que no... En cuanto a la divinidad, primero hemos visto sus aseveraciones, ¿vale? Lo que Él dijo ser. Segundo, las aseveraciones del Espíritu, ¿vale? Tercero, las obras que Él dijo hacer.
obras que si no fuera Dios no había hecho. Y ahora vamos a ver las obras que se le atribuyen, que otros dijeron de él. Primera, la obra de creación. ¿Cómo Jesús pudo crear si él tuvo un principio, nació como un bebé? Vale. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vale? Y no se está refiriendo aquí a Dios Padre, se está refiriendo a Jesús. Si leyéramos este texto así suelto, sin el contexto, pensaríamos que se refería a Dios, primera persona de la Trinidad. Sin embargo, se está refiriendo a Jesús, porque son uno mismo. Y Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Vale? ¿Os dais cuenta del alcance de este texto? Visibles e invisibles. No simplemente está poniendo a Jesús, segunda persona de la Trinidad, como el creador de lo que vemos, del universo, de los animales, del hombre, sino también de las cosas espirituales, de los ángeles, de los luego ángeles caídos, demonios, principados, potestades, todo lo que existe, aun lo que no podemos ver, fue creado por él. La obra de sustentar. Primero hemos visto la obra de creación, ahora la obra como sustentador. Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Venga, Colosenses 1:17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vale? Todo subsiste en él. Y Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Amén. Lo he puesto, fijaros bien también la amplitud de este texto. Yo lo he puesto como ejemplo de sustentar, pero fijaros, vuélvelo a leer despacio para que veamos ve numerando cada una de las cosas, Andrés Camilo. Primera. El cual, ahí te he pillado, venga. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Vale? El resplandor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, ese Jesús en la tierra es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, es Dios. Sigue. Y quien sustenta todas las cosas. Quien sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder. Exacto, con la palabra de su poder. Volvemos al Dios Todopoderoso. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Vale? El Dios Salvador, que fue el sacrificio mismo él. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Vale? Donde está su lugar, el lugar que le corresponde. La semana que viene he dicho que vamos a ver sus estados, el de humillación como hombre, vamos a ver la forma en la que se humilló, en la que fue humillado, pero luego el de exaltación. Y aquí está reflejando esa forma de exaltación, volviendo al lugar que le corresponde como Dios. Muy bien, Andrés Camilo. La obra de juicio. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Fijaros, se le está atribuyendo la obra de juicio y se le está, no el juicio del momento de su muerte, él hace juicio, ¿no? O sea, él ofrece y después a partir de ahí quien cree en él, quien no. Pero aquí está yendo a un futuro, cuando todos comparezcan ante el trono de Dios. El juez no será Dios Padre, porque el juicio, hay un texto que dice que el juicio no le es dado al Padre, sino al Hijo. Será Jesús el que juzgará a todos. Esto ya lo veremos en Apocalipsis y esto. Y aquí está reflejando ese momento. Al que le es dado el juicio. Él será el que juzgará a todo ser, bueno, malo, salvador o perdido. Bien, ahora en cuanto a sus características. Conocimiento
y omnisciencia. Esto es un atributo, como veíamos antes el de poder, pues que también les daba a Jesús. Marcos 2:8 y Juan 1:48. Luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismo les preguntó, ¿por qué pensáis así? Vale, Jesús conocía los pensamientos, muy bien. Juan 1:48. Ahí está, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vale, ese conocimiento. Muy bien, vamos avanzando, son ya la 1, pero quiero que terminemos esto. En cuanto a la omnipresencia, ahí sí que no podemos decir que Jesús era humano, o sea, era divino, porque como carne solamente podía estar en un solo lugar, en la omnipresencia, ¿vale? Sin embargo, en una promesa que él hizo, sí que nos habla de su omnipresencia como ese Jesús, segunda persona de la Trinidad, pero ya cuando se había ido. A ver si sabéis cuál, sin leerlo. Cuando iré y prepararé morada para vosotros. Sí, no, pero ahí no indica omnipresencia porque él estará en el cielo. No, claro, aún no está. Algo que diga que está en un sitio pero va a estar en otro. Venga, lo decimos mucho cuando somos muy poquitos en Cuando el punto. 2 o 3 se reúnen, entonces yo estaré. Vale, Sí, Padre. Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vale, está hablando Jesús, de donde están 2 o 3, sea aquí, sea allá, allí estoy yo. Entonces, está hablando de su omnipresencia, pero en el momento en el que ya no está aquí. ¿De acuerdo? Vale, en cuanto a sus atribuciones, no vamos a seguir leyendo los textos porque ya son la 1. Ahora que la he encontrado, no le sé casa. Y Francisco también. Yo que lo reparto para que fuera más rápido. Yo digo, venga, va, lo reparto, así iremos muy rápido, y así le regalo un chupachú. ¡Ay, ay! No regales chupachú. Nada. Sus atribuciones. Adorado por ángeles y por hombres. Tenemos textos donde pone que es adorado. ¿Lo tienes a mano? Venga, léelo. Sí. Está, perdona, Mateo 14:33, Filipenses 2:10 y Hebreos 1:8. Va a leer Paco el de Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Vale? Entonces, ¿quién sino alguien que es divino va a tener la adoración de todos? Otro ejemplo de sus atribuciones, su nombre unido con el de los otros miembros de la Trinidad por igual. O sea, cuando él habla de sí mismo, en algún momento, quiero decir, su nombre está unido al del Padre y al del Espíritu Santo. Entonces, está hablando nuevamente de esa igualdad divina. ¿Quién me sabe decir un ejemplo? Venga, muy conocido, como el texto de 2 o 3. ¿En qué momento se hace algo en el nombre de los tres? Así, y hagamos al hombre. No. Sí, aquí nos está aclarando, o sea, nos está declarando la Trinidad. Pero yo voy más allá, donde se nombre a la Trinidad, nombrada, las 3 personas por igual. En una ordenanza. Se bautizaba en el El bautismo. bautismo. Sí. ¿Cómo debéis bautizar? En el nombre del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Hijo y Espíritu Santo no fueran igual al Padre, no les pondría los 3 nombres adjuntos. Los 3 declaran lo mismo. Muy bien, ahí va. Venga, y otro es declarado como imagen y sustancia de Dios. El texto que antes leyó Andrés Camilo servía cuando hablaba de su imagen, del resplandor de su gloria, de su sustancia. Vamos, en cuanto a la humanidad, vamos a decir muy poquito, sobre todo además por el tiempo el poco tiempo que tenemos. Y vemos que en cuanto a humanidad